Muy buenas noches, familia señalera. Estoy en una especie de vacaciones en la provincia de La Pampa, así que esta noche tenemos un compilado de algunas de las mejores historias contadas en Historias para Dormir. Hoy nos vamos a centrar en casos realmente bizarros, realmente extraños, así que prepárate porque este es un pequeño compilado de algunas de las cosas más curiosas que conté en este año 2023. Deja un buen like, suscríbete al canal, compartí esto con tus amigos. Comenzamos con Historias para Dormir. Como siempre les digo en este espacio, y presten atención a esto, hay historias que se reparten, que se comparten, que van y que vienen y que podrían no ser reales. Otras historias, sin embargo, quedan prendidas en la mente, en la memoria de los testigos, de las personas que viven estas cosas y podrían cambiar la forma, la manera en que vemos e interpretamos esto que llamamos realidad. Vamos ahí. Para la primera historia de esta noche nos tenemos que ir hasta el año 1990, más exactamente el 20 de febrero del año 1990 en Rostov del Don, en Rusia. Parece que una nena, la alumna de 9 años, Ola Garanja, iba de camino a casa, muy tranquila como hacía siempre. La niña estaba regresando a su casa. Estaba tratando de llegar tras las clases a su hogar, tenía apenas 9 años y estaba únicamente concentrada en mirar lo que sucedía alrededor, nada más. Resulta que entre esto que está mirando en la distancia, en la lontananza, nuestra amiga Ola Garanza nota en el cielo una pequeña esfera que reflejaba luces. Era como que tenía un reflejo. Pero ese reflejo también estaba como conformado por luces, luz roja, azul, luz verde. Tanto le llamó la atención que decidió seguir esta esfera extraña. Le había parecido muy bonita. Tenía un diámetro aproximadamente de 1/3 o 1/4 de la luna llena. Esta esfera volaba lentamente y Ola simplemente la siguió. Llegó de hecho a la parte trasera de su casa, era como si la estuviera guiando a su propio hogar y allí vio, en el patio trasero de su propia casa, un gran objeto circular que tenía la misma iluminación difusa que la esfera. Este objeto estaba estacionado a 1 metro del pasto y mediría aproximadamente unos 5 metros de diámetro, por lo que pudo explicar la nena. La pequeña notó en este objeto de pronto una abertura de la que salieron 8 humanoides, de 2 en 2, en parejas. Iban saliendo estos humanoides que eran muy altos, entre 2 metros y 2 metros y medio de altura. Los humanoides que se pusieron a hacer cosas en el patio, mientras otra criatura más pequeña, que era muy diferente a los humanoides, se movía un poco más cerca y Ola dijo que literalmente aquello era un robot. Por esto, las historias de esta noche. Estos seres tenían unos brazos largos que colgaban hasta las rodillas, estaban vestidos con unos overoles y parece que este robot llevaba la misma vestimenta que los humanoides. Entre todo esto, los humanoides se mantuvieron indiferentes a la pequeña Ola de 9 años. Tomaron muestras del cielo, como en los clásicos casos de los 70, y Ola caminó, de hecho, curiosa, hasta estar apenas a unos 10 metros de distancia. Todo esto habrá durado como mucho 10 minutos. La nena estuvo mirando qué era lo que hacían, los humanoides y el robot estaban en la suya, como dirían nuestros amigos españoles, a su bola, estaban totalmente concentrados en sus cosas. Cuando terminaron, juntaron sus utensilios, las muestras que habían tomado, se metieron otra vez en el aparato y de allí desaparecieron. La fuente de este extrañísimo caso, corto pero súper interesante, es Valery Kostadinov, que publicó este evento en UFO Times de enero del año 1993, con información que llegaba desde Rusia.
nos vamos a tener que mover como siempre en el tiempo y en el espacio hasta Des Moines en Iowa. Esto ocurre el 15 de julio del año 2016. Vamos a arrancar suavecito con un encuentro en carretera, porque el 15 de julio del año 2016, entre la tarde y la noche, un camionero fue sorprendido por algo tremendamente extraño. Resulta que nuestro amigo estaba trabajando, estaba haciendo un transporte. Nuestro amigo de nombre Nate, un camionero de Indianápolis que se dirigía esa noche a Illinois, atravesando la I-80, y que había descansado bien, había dormido unas 8 horas durante una escala en Des Moines, y que estaba alerta y fresco, de ninguna manera esperaba encontrarse con lo que vio. Sí, señoras y señores, encuentros en carretera, clásicos de los clásicos. Parece que nuestro amigo Nate, a medida que conducía y avanzaba por el camino, vio algo bastante inusual. Ya estaba anocheciendo cuando de pronto pudo ver una figura justo delante de él, allí en la carretera I-80, una figura que se mantenía justo al borde de la carretera. Esta figura no estaba sobre la banquina o sobre el pasto, sino justo sobre la línea blanca al costado del asfalto, la línea blanca a la derecha que te delimita el final del asfalto y el comienzo de la banquina. Parece que Nate redujo un poco la velocidad para ver qué era lo que estaba pasando allí, tal vez esperando evitarlo si es que se trataba de alguien buscando un camión para tirarse abajo, y cuando se encontraba ya a unos 45 metros, redujo incluso más la velocidad, llegando a los entre 40 y 60 kilómetros por hora, y pudo ver la situación con mucha más claridad. Tenía encendidas las luces altas y pudo distinguir lo que parecía un hombre. Sí, parecía un hombre. Quizás de 1,80 m de altura. Por lo que adivinaba, era demasiado flaco. Casi como si tuviese unos huesos debajo de la ropa. Cuando Nate se acercó incluso más a la posición de este supuesto hombre, encontró algo que lo dejó completamente atónito. Parece que no tenía ni ojos, ni boca, ni fosas nasales. No había orificios en el rostro de aquella figura. Era de un color blanco pálido, sin cabello, sin facciones de ningún tipo. Según Nate, parecía un esqueleto con una piel blanca puesta encima. Y se mantenía allí, junto a la carretera, mirándolo fijamente. Nate se quedó asombrado primero y comenzó a sentir algo extraño, porque según nuestro amigo, el chofer de este camión, tan pronto como lo miró esta extraña figura, se sintió profundamente deprimido. Y esto le duró todo el camino hasta Chicago. Nunca miró hacia atrás. Dice que tenía la sangre completamente helada y que su sensación era de una tristeza profunda, absoluta, irrellenable. Fue una de las cosas más inquietantes y oscuras que he visto en mi vida, dijo el camionero a La Fuente, que es, sí, Universo Misterioso, extraños encuentros con hombres sin rostro. Y lo pueden encontrar también en uno de los libros de nuestro querido amigo Albert Rosales. Vamos a ir hasta un lugar que a mí me gusta mucho y que lo conozco muy bien. Estamos hablando de la provincia de La Pampa. En realidad, esto ocurre entre Río Colorado y La Adela, entre las provincias de Río Negro y La Pampa, aquí en Argentina. La fecha es el 9 de agosto del año 2016
y esto sucede obviamente en la noche. Parece que varios trabajadores de un establecimiento agroganadero fueron alertados por la presencia de unas luces extrañas en el campo y fueron a investigar pensando que podría tratarse de cazadores furtivos o de cuatreros, literalmente, ¿no? De personas que estaban tratando de robar ganado en esta hacienda. Parece que se subieron a una camioneta, condujeron hasta el lugar donde estaban viendo las luces, y en vez de encontrarse cuatreros, en vez de encontrarse allí a cazadores furtivos, se encontraron con una buena cantidad de vacas, cabezas de ganado mutiladas, con las clásicas incisiones perfectas en el área de la mandíbula, en los cuartos traseros, en los genitales, también en el área de los ganglios y faltante en varios cuerpos de la lengua. Esto no se iba a quedar allí, era plena noche, estos hombres estaban viendo algo que no entendían, no sabían si estas vacas habían sido atacadas por algún tipo de depredador, qué era lo que estaba pasando, cuando de repente uno de los gauchos vio a dos figuras extrañas moviéndose entre la penumbra que se generaba con los faros de la camioneta. Imagínate que estás en el campo frente a una escena que ya de por sí es choqueante y de pronto ves aparecer allí unas figuras que se mueven. Obviamente no sabían de qué se trataba, trataron de enfocar la vista en medio de la noche y pudieron ver que era una figura más alta y otra más baja. Había algo en aquellas figuras, algo que les decía que no eran humanos, definitivamente. La primera reacción de estos hombres fue abrir fuego contra las figuras. Les dispararon varias veces, pero no pudieron confirmar si habían dado en el blanco. Los testigos, aterrorizados, describieron que estos humanoides tenían unas espaldas escamosas y unos atroces rasgos faciales sobre una piel grisácea. Esos rostros eran totalmente anormales, inhumanos. Eran unos rostros demasiado delgados, con unos ojos grandes y con unas bocas que se abrían un poco más allá de lo que son las nuestras, pero que eran también unas líneas. A la mañana siguiente, estos hombres obviamente volvieron muy asustados al casco de la estancia, y a la mañana siguiente uno de los trabajadores regresó para inspeccionar qué era lo que estaba pasando con las vacas a eso de las 9 de la mañana, y allí se encontró con otro pequeño humanoide, una pequeña entidad tremendamente parecida a los de la noche anterior. Dice la historia que este hombre, este pobre hombre, estaba tan consternado con lo que había vivido que tampoco quiso contarlo, pero se negó a volver a trabajar en ese campo. Únicamente dijo que había visto a uno de los seres de la noche anterior, aunque bastante pequeño, y que le había sucedido algo más y que ni por casualidad iba a volver a trabajar allí, al punto que envió a sus amigos a recoger sus pertenencias. No quería pisar nunca más aquella tierra. El dueño del campo, de hecho, parece que instaló cámaras de seguridad en ese sector, y ahora van a ver por qué, porque tenía la esperanza de capturar imágenes de los intrusos, no porque estuviera buscando extraterrestres o algo extraño, sino porque le habían matado entre 40 y 50 vacas en una sola noche. Intervinieron en la investigación la Secretaría conocida como SENASA, que es la Superintendencia Nacional de Sanidad y Productos Agropecuarios, y también la policía. Encontraron rastros, encontraron pruebas. Lo único que encontraron fueron unas huellas separadas por unos 10 metros entre una y la otra, que en principio no habrían podido identificar.
La fuente es Carlos Ferguson, del libro Aterrizajes de ovnis en Argentina, página 706, y está citando la web de Visión OVNI de nuestras queridas amigas Andrea y Silvia Pérez Simondini. Tenemos que ir al área de Salskovo, en las afueras de Moscú, también en Rusia, el 7 de marzo del año 1990, en plena madrugada. Parece que una señora se acababa de despedir de su esposo que se iba a trabajar, pero tenía una particularidad esa noche, y es que no se sentía del todo bien. La madrugada la había encontrado bastante descompuesta, y peor se sintió cuando se quedó sola en el departamento. Tenía una sensación, un presentimiento. De repente vio algo que se movía fuera de la ventana. Algo que se movía en diagonal a través de la ventana. Esto era algo bastante extraño en apariencia. Era como un aparato volador de forma complicada que se parecía remotamente al viejo crucero acorazado Aurora, construido a principios del siglo XX. Esto es al menos lo que le recordó a nuestra testigo mientras miraba por la ventana. La mujer se sintió cada vez peor. Cuanto más estaba cerca de este aparato, peor se sentía, así que intentó cerrar las puertas del balcón, pero se sentía tan mal que no pudo hacerla. A gatas logró llegar a su cama en una situación bastante terrible, porque había algo afuera que le daba miedo, que no podía identificar, y ella se sentía cada vez peor. Y de pronto ya perdió completamente la capacidad de mover el cuerpo. Quedó en una posición incómoda, en una posición semi-recostada, cuando vio una entidad muy extraña que entraba al departamento a través de esa puerta que había quedado abierta en el balcón. Nuestra amiga estaba paralizada. Este ente mediría unos 2,5 metros de altura, tenía ojos marrones, manos normales pero de 4 dedos, vestía una extraña funda con forma de trapecio en la entrepierna, y el resto del traje era completamente ajustado y por lo visto de una sola pieza. Este humanoide caminó ante el espanto de nuestra testigo por la habitación, se acercó a la cama y le dijo: «Soy un robot, te llevaré conmigo, necesitamos tus pensamientos y tu conciencia». Eso fue lo que le dijo, sin ningún tono amenazador ni poco amable. Simplemente le dijo: «Soy un robot, te llevaré conmigo, necesitamos tus pensamientos y tu conciencia». Nuestra testigo, que estaba paralizada pero no por eso pensaba dejar de defenderse, le dijo a esta entidad que por favor no la lleve con él, y llegó haciendo mucha fuerza, un gran esfuerzo, a mover su mano izquierda y tocar, de hecho, al extraño que estaba en la habitación. Dice que la piel se sentía muy suave al tacto, aunque bastante fría. Parece que este robot humanoide alienígena le dijo que iba a regresar a buscarla en 1 año o en 5, y que allí sí se la llevaría. En ese momento, la testigo vio un destello cegador y el alienígena desapareció. Minutos más tarde iba a desaparecer el aparato que seguía dando vueltas afuera, y a ella, en el momento en que se iba el aparato, se le iba todo el malestar completo. Afortunadamente, y de acuerdo a Vladimir Asasa, que publicó esto en Skij, en Moscú, el año 1998, la testigo, que sigue sin querer dar su nombre, jamás volvió a ver a estos extraños y por supuesto no desapareció sin dejar rastro, lo que no hace menos interesante este caso de tierras rusas del año 1990. Nos tenemos que mover
hasta Canadá, como les había dicho, y en Canadá nos vamos a encontrar con un señor, un polaco, apasionado de la geología, que de pronto se encuentra con algo muy extraño y que esto, tras un tiempo, se transforma en algo tan dramático como misterioso y al mismo tiempo angustiante. Comenzó en el año 1967 en el remoto lugar llamado Falcon Lake, Manitoba. Esto se encuentra a unos 150 kilómetros al este de la ciudad de Winnipeg, en Canadá. En este lugar, un lugar muy pacífico, muy tranquilo, naturaleza por todas partes, el 20 de mayo de ese año 1967, el mecánico industrial inmigrante polaco Stefan Michalak estaba buscando depósitos de minerales. Como les digo, era un aficionado a la geología. Él contaba que pensaba que había encontrado específicamente lo que estaba buscando, que era una veta de cuarzo. Pero mientras se preparaba para hacer allí alguna excavación y reclamar esta veta, se desarrolla una secuencia de eventos tremendamente extrañas que iban a terminar por cambiarle la vida para siempre. Y que además también lo convertirían a él mismo en uno de los casos más extraños de un supuesto ataque de un objeto volador no identificado en la historia de la ufología. El tema es que mientras estaba allí decidiendo qué hacer con esta idea de que había encontrado esa veta de cuarzo, nuestro amigo Stefan Michalak se sorprendió por una bandada de gansos que de repente salieron volando, algo conmocionados. Se asustó porque los gansos se movieron muy rápidamente. Lo siguió con la mirada hasta que de pronto sus ojos se encontraron una visual de otro mundo. Algo que se cernía por encima de los gansos y de su persona. Michalak dice que los gansos pasaron frente a dos objetos bastante grandes, ovalados o en forma de cigarro, que estaban rodeados por un fulgor, por un brillo rojizo, y parece que uno de estos objetos comenzó a descender. Absolutamente asombrado, lo vio aterrizar en una plataforma rocosa que estaba muy cerca, donde pareció cambiar de forma. Algo que vemos en varios eventos. Parece que los objetos tienen capacidad de cambiar de forma, y de esa forma de habano o de cigarro cambia su morfología hasta quedar allí plantado sobre esa meseta rocosa como un inequívoco platillo volador. Habíamos quedado en que ve descender un objeto alargado con forma de cigarro que se apoya sobre una meseta, una piedra, pero que luego, cuando se apoya allí, cambia de forma y se transforma justamente en algo así como un platillo volante. Este señor que estás viendo es Stefan Michalak en ese año 1967. Y vamos a seguir con la historia porque parte de lo que estás viendo tiene que ver con esto. Resulta que este objeto se había transformado frente a sus ojos. El otro objeto, porque recordemos que eran dos, ascendió en el cielo hasta que desapareció prácticamente. Esto lo dejó a nuestro amigo Stefan solo con esta presencia, con este disco brillante que estaba apenas a unos 45 metros de distancia, no mucho más. Nuestro testigo contó que lo dudó, pero decidió acercarse. Eso sí, con cautela. No lo iba a agarrar desprevenido esta extraña aparición. Así que fue caminando lentamente hasta el lugar donde estaba este objeto extraño, este objeto volador no identificado. Llegó hasta el borde mismo del fuselaje de la estructura
Y cuando estuvo allí, se abrió una escotilla en el costado de este objeto. De pronto ese brillo rojizo que tenía alrededor comenzaba a disminuir y quedaba bien clara a la vista una superficie metálica que a Michalak le llamó mucho la atención, pero que al mismo tiempo le dio para pensar que se trataba de un objeto humano. El tema es que dice que esta abertura, esta escotilla que se había abierto, arrojaba un olor parecido al del azufre y que se podía escuchar un zumbido motorizado que salía de allí, al mismo tiempo que veía una luz brillante que brotaba por esta abertura. Se acercó un poco más hasta la abertura sigilosamente y dijo que pudo escuchar lo que sonaba de lejos vagamente como 2 o 3 voces haciendo eco en el interior, una conversación. Por lo que cuenta Michalak, llamó, dijo: «Hola, ¿hay alguien aquí?». Pero no hubo respuesta. Nuestro amigo Stefan, que era multilingüe, gritó primero en inglés, luego en polaco, en ruso y alemán, a ver si alguien le respondía. Pensaba que quizás, tras que su idea era que era una nave hecha por el hombre, quizás no sería alguien de Canadá, quizás serían personas de otro país. El tema es que lo único que obtuvo como respuesta fue ese zumbido de maquinaria extraña que él como mecánico industrial no terminaba de identificar. Yo creo que la mayor parte de nosotros, vos y yo, en ese momento habríamos dicho: soldado que huye sirve para otra batalla, hubiésemos dado media vuelta y nos hubiéramos ido. El tema es que nuestro testigo, tras mirar hacia el interior de la nave y ver algunas luces intermitentes, unos paneles que no podía precisar para qué podrían llegar a funcionar, todo bañado con un color, un brillo púrpura, extendió la mano para tocar la superficie, el costado, el fuselaje de este objeto y la retiró enseguida porque lo encontró muy caliente al tacto. Él, eso sí, llevaba unos guantes. Recordemos que estaba allí buscando entre rocas y minerales y con un pico y con una pala tratando de identificar una veta de un mineral, cuando de pronto se encuentra con este objeto. Así que la sensación de calor había pasado a través de los gruesos guantes que llevaba puestos. Es más, cuando dio vuelta la mano se dio cuenta de que el guante comenzaba a derretirse. Miraba esto con bastante desconcierto. Trató de sacárselo y mientras tanto el aparato comenzó a moverse, a traquetear y temblar. Mientras esto sucedía, nuestro amigo Michalak, que por lo visto hacía falta bastante para asustarlo, sí comenzaba a preocuparse y dice que lo golpeó en el pecho lo que sintió como una corriente de aire muy caliente emitida desde el interior de la nave, que terminó enviándolo de espaldas al suelo. Sí, Michalak en ese momento cae de espaldas al suelo y comienzan a ponerse las cosas bastante más complicadas porque automáticamente se siente mal, automáticamente se da cuenta de que algo no está bien, ya no solamente con el aparato, y acá te dejé la captura de la representación de cómo se habría visto el momento. Él estaba al lado de este disco volador, lanza este como chorro de gas que le da en el pecho y lo hace volar por el aire. Bueno, él ya en ese momento se da cuenta de que algo estaba pasando. Parece que el aparato comenzó a despegar, flotó sobre Stefan y salió disparado sobre los árboles hacia el cielo, más o menos para el lado donde se había ido el otro aparato. Michalak en ese momento ya tenía náuseas. Se dio vuelta y comenzó a vomitar. Sentía un dolor de cabeza que describe como único en su vida, que nunca había tenido semejante dolor de cabeza. Y también se dio cuenta que comenzaba a arderle el área del pecho. Sí, algo andaba muy mal. Se envolvió en su chaqueta, caminó como pudo hasta la carretera hacia la civilización
vomitando por todas partes constantemente y eventualmente tropezó con un estacionamiento y vio que era el Falcon Motor Hotel, donde cayó desmayado. Parece que el conserje del hotel y algunos otros empleados lo vieron en el momento en que llega Michalak y cae ahí redondo, y lo encuentran delirando en medio de unos divagues, totalmente desaliñado, con los ojos desorbitados, vomitando. Y claro, ante esto pensaron, vaya borrachera que tiene este tipo. El tema es que lo tuvieron allí. Claro, vos imaginate que ellos no estaban al tanto de que Michalak había interactuado con un aparato extraño y por eso estaba en esa situación tan calamitosa. Así que lo ayudaron un poco, le dieron un poco de agua, lo tuvieron allí pensando que estaba borracho hasta que se recupere. Y de hecho Michalak se recuperó un poco y se las arregló para regresar solo en un autobús, en un colectivo, hasta Winnipeg, donde sí pudo ir al hospital y pudo descubrir que las cosas eran bastante raras. Cuando lo examinaron, se pudo detectar que tenía una serie de marcas de quemaduras formando un patrón, como una cuadrícula sobre el pecho, lo que estás viendo en las fotos, así como signos de lo que parecía ser un envenenamiento por radiación, pero todo esto por causa desconocida. Inclusive allí estás viendo la camiseta que tenía puesta, camiseta que también está quemada, ¿sí? Esto queda bastante claro. Esta es la camiseta de Michalak aquel día, que todavía atesora a su hijo y que muestra las marcas de quemadura. Pero aquí, en esta fotografía, voy a correr el chat del lugar un segundito, podemos ver perfectamente, familia señalera, ese patrón de quemaduras en su abdomen. Están muy claras en esta fotografía. Allí se ve con total claridad cómo Stefan Michalak había quedado tras este encuentro con este objeto extrañísimo en aquel lugar donde estaba tratando de distraerse y sí, dedicarse a lo que le gustaba. Bueno, el tema es que fue al hospital, le encontraron estas quemaduras, le encontraron los síntomas de envenenamiento por radiación, pero nadie comprendía cómo podía ser esto posible. El hijo de Michalak, Stan Michalak, contó más tarde que esto le cambió la vida, el ver a su padre en el estado en el que estaba, pero también lo que sucedió después. Y dice textual: recuerdo haberlo visto en la cama, no se veía nada bien, parecía pálido, demacrado. Cuando entré en la habitación había un olor espantoso, como una mezcla entre azufre y aceite de motor quemado. Estaba por todas partes y en realidad salía de los poros de mi padre. Él estuvo muy mal. Además estaba asustado, estaba herido. Y la verdad es que yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero algunos insinuaban que podría haber estado borracho. Parece que tan pronto como nuestro amigo Stefan Michalak estuvo lo suficientemente lúcido como para poder contar su versión de los hechos, la historia saltó directamente a las noticias y nació una sensación ovni que perdura hasta hoy, hasta el año 2023. Aparentemente hubo mucho interés por parte de los militares canadienses, de la Real Policía Montada y de la Real Fuerza Aérea. Todos estaban dando vueltas alrededor de Michalak. Parece que hubo varios registros en el área del incidente. Allí buscaron con perros rastreadores, con aviones, e incluso lo llevaron al propio Michalak para unirse a un rastrillaje cuando se sintiera mejor. Aparentemente sí encontraron cosas. Encontraron los restos del guante quemado y derretido de Michalak, algunas herramientas y un área circular en la roca que estaba desprovista de musgo, desprovista de cualquier vegetación y que tenía lecturas, o que
provocaba altas lecturas de radiación en los medidores Geiger que habían llevado alertados por el envenenamiento de Michalak con radiación. Incluso encontraron entre las grietas de las rocas unas piezas extrañas de metal derretido que eran radiactivas y que también las levantaron y se las llevaron. Mientras tanto, ya la historia se estaba transformando en una leyenda local y según muchos relatos, hubo una pronunciada presencia militar allí durante semanas, con helicópteros que surcaban el cielo a cualquier hora, con personas vestidas de civil, pero con ese aspecto inconfundible de militares que golpeaban las puertas de los vecinos preguntando a ver qué era lo que sabían de Michalak, si habían visto algo, qué habían visto. El tema es que llegaron, tras todo esto, obviamente los reporteros, los ufólogos, todos se plantaron alrededor de la casa de Stefan Michalak. Y mientras tanto, todo esto, claro, la familia estaba tremendamente consternada porque Michalak no estaba bien. En ese momento hubo esfuerzos por desacreditar la historia de Michalak. Como digo, trataron de pintarlo como el borracho del pueblo, como un tipo que había alucinado todo lo que había visto o que lo había inventado, pero esto no funcionó necesariamente porque la misma gente de su barrio comenzó a hablar a favor de Stefan Michalak. Claro, él había sido un policía militar en Polonia, donde ya tenía buenas referencias, y sus vecinos lo conocían como un tipo honrado, honesto, responsable, ni hablar sus jefes. No tenía antecedentes delictivos de ningún tipo, ni alcohólicos, ni tampoco de contar historias raras. Según todos los informes, no era alguien que estuviera inventando historias de algún tipo, y mucho menos la de tropezar con un objeto volador no identificado que le habría lanzado encima algún tipo de rayo o de gas que lo había quemado. También estaba la evidencia física, esto no se puede descartar. Eso no se podía explicar tan fácilmente. Los metales extraños, la quemazón en el cuerpo, la quemazón en la ropa, que vieron la camiseta estaba toda chamuscada. El tema es que el investigador ufológico Chris Rutowski, quien escribió el que sería el libro definitivo sobre todo este incidente, cuando ellos aparecieron, el incidente de Falcon Lake de 1967, la historia interna de un encuentro cercano, ha dicho al respecto. Michalak ciertamente no era alcohólico, no bebía en exceso, quizás socialmente de vez en cuando. Pero sugerir que tomar unos cuantos tragos, e incluso 3 o 4 la noche anterior, lo haría imaginar algo hasta el punto en que se quemaría físicamente y dejaría desechos radiactivos, creo que es un salto cuántico. Esto es lo que dice el investigador. Tenemos un testigo que fue juzgado por un psiquiatra que dijo que no había fabricado la historia. Una persona que era un buen miembro de la comunidad, con un buen trabajo, con experiencia en el ejército y sin ninguna razón para engañar a sus pares. Sostuvo hasta su muerte que esto fue lo que le sucedió. No tenía un historial de ver extraterrestres en cada esquina, era aficionado a la geología, tampoco es que era aficionado a las historias de ciencia ficción, y dice el investigador, esta fue una experiencia muy inusual que le sucedió y estaba tan desconcertado como cualquier otro. Ya fuera algo del espacio exterior o un vehículo militar, no hay duda de que algo le sucedió a Stefan Michalak. Es un misterio fascinante, conocí bastante bien a su familia, dice el investigador, y la verdad es que él no era el tipo de personas que se larga a inventar una historia como esa. Años más tarde, familia señalera, se recuperó una pieza retorcida de metal del supuesto aparato que se encontró Michalak. Y aquí podemos verla. Esta pieza sería la única que no se llevaron en el año 67 cuando con el ejército, la Real Policía Montada y la Real Fuerza Aérea fueron
acompañados incluso por Michalak para rastrillar la zona. Esta sería la única pieza de aquel objeto que ha logrado trascender aquel trabajo de investigación y que por lo menos hasta hace unos años estaba en poder de Stefan Michalak, por lo que podríamos pensar o hablar de metamateriales. Ahora, todo esto podría terminar acá tranquilamente con la historia. Yo aquí tengo, por ejemplo, los registros de la Real Policía Montada Canadiense, que me gustaría mostrárselos, porque la verdad es que es muy, pero muy interesante ver que esto ha sido desclasificado por el mismísimo gobierno de Canadá. Aquí está. Este es el papeleo oficial del caso de Stefan Michalak, familia señalera. Y fíjense qué interesante, porque aquí dice Stefan Michalak, reporte de un objeto volador no identificado en Falcon Beach, Manitoba, 20 de mayo del 67. Apenas 6 días después ya estaban produciendo documentos oficiales sobre este evento. Y aquí dice que el martes por la mañana, el 23 de mayo del 67, el inspector de apellido Ross dio la instrucción de que hiciésemos investigaciones para intentar determinar la autenticidad del reporte dado por Michalak respecto a su encuentro con 2 objetos voladores no identificados cerca de Falcon Beach. Estos documentos son geniales. Documentos totalmente reales, le dan incluso más fuerza a todo este caso. Después de esto, y hasta el día de su muerte en el año 1999, Stefan Michalak, que tenía 83 años, creía que nunca tendría que haber dicho nada al respecto. Pero en ese momento, cuenta su hijo, que sintió que era un deber. Una vez que se le pasó la maroma, la locura que tenía, el golpe, el shock de adrenalina, una vez que se tranquilizó en el hospital y pudo contar bien lo que le pasaba, decidió contarlo porque quería que otros, si veían lo mismo que él, lo evitaran para no resultar heridos. O sea, que no se acercaran como él al objeto porque tenía miedo de que más gente salga herida. La verdad es que Michalak no pensaba que fueran extraterrestres. Esto lo aclara también el hijo. Él le preguntaba a su hijo, ¿qué pensás que vi? ¿Qué crees que puedo haber visto? Porque así como las mujeres de el caso de Cash Landrum, él no sabía qué pensar respecto a esto. Y su hijo lo recordó hace unos años atrás, justamente en un aniversario de su muerte, junto con el investigador ufológico, el 19 de mayo del año 2017, para tratar de que su historia siga siendo analizada. Y yo me pregunto, familia señalera, y yo me pregunto esta noche, familia señalera, ¿cuánto tiene que ver esta historia con todas estas historias que están saliendo en estos últimos años? ¿No? Historias que están directamente relacionadas con ya no solamente la tecnología que parece ser extraterrestre o de dimensiones paralelas, como decía David Grush, sino con la ingeniería inversa sobre esas tecnologías y lo que se podría hacer con ellas y las consecuencias, las secuelas en la gente. Y así terminamos este capítulo de recopilación de historias para dormir. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Recordá dejar un buen like, un buen me gusta, que nos ayuda un montón, y a vos también a encontrar más contenido del canal. Suscríbete, que es totalmente gratuito y apenas la mitad de las personas que ven estos videos están suscritas, y compartí esto con tus amigos, porque la verdad es que nos hace muy feliz cuando nuevos señaleros se encuentran en el canal. Larga vida y prosperidad.